Bueno, pues estamos ya listos. Qué bueno que están aquí. También quiero compartirles rapidito, somos originarios de Querétaro, de los pocos queretanos que existen allá. Y en el año 2000 iniciamos con una visión, pues prácticamente de cero, donde empezábamos a Dios pedirle un lugar donde reunirnos. Ya teníamos un templo, una capacidad para 200 personas. Pero, por cierto, al final de este tema quiero orar por visión y que Dios amplíe más la visión de cada uno de ustedes. Y siempre eso ha sido algo que me caracteriza, siempre estar soñando, siempre estar, y tomaba tiempo para soñar, pensar. Y bueno, Dios nos dio un lugar que está fuera de la ciudad, 13 kilómetros. Hay mucho que hablar sobre esto, no quiero enfocarme ahí, pero Dios ha sido bueno. Hoy tenemos ahí 24 años ya y bueno, nos ha permitido un crecimiento muy, muy padre. Y es parte de lo que queremos compartirles. El libro que hoy, por cierto, va a estar ahí a la venta con nuestro amigo Santo Tomás. Usted lo puede llevar. Este libro trae como el 5%, el 95% de lo que hoy te voy a platicar. Así que te va a ayudar bastante. Son pocos, no son muchos, pero yo espero que te lo puedas llevar y leerlo a lo mejor varias veces y te va a ser de gran ayuda sin duda alguna. Este libro lo escribí en pandemia, así es que aprovechamos ese tiempo y pues siempre la necesidad. Yo visité varias iglesias en el mundo para ver en dónde está el crecimiento y fuimos a Corea, fuimos a El Salvador, iglesias que son muy grandes, Guatemala, estuvimos en Canadá, en diferentes naciones, en Colombia, para tratar como descubrir en dónde está el secreto para que la iglesia pueda crecer. Según las estadísticas, se dice que el 80% de las iglesias en el mundo son decenas, el 15% centenas y el 5% son miles. Entonces, la pregunta es, ¿qué si las que son 80% decenas tomaran el reto de multiplicarse? O sea, imagínense, somos 2,000 millones en el mundo de cristianos inmediatamente. Entonces, también tenemos algo que está en este libro de uno alcanza uno. Después también de muchos estudios, hemos considerado que la forma de alcanzar personas para Dios es uno alcanza uno y cumple el propósito totalmente bíblico, el sacerdocio de cada creyente en la iglesia y no solamente de cierto ministerio o de ciertos eventos. Así que a veces nos gastábamos mucho dinero en eventos grandes, campañas, conciertos y hacíamos muchas cosas por un lado y por otro. Pero si usted quiere, no es que esté mal eso, pero si usted quiere una estrategia comprobada, bíblica y que es natural y hace crecer la iglesia integralmente, logremos implementar en la iglesia que cada persona esté alcanzando al año una para Cristo, la discipula y en el siguiente año se vuelve a repetir y de esa manera el crecimiento sin precedentes. Lo que haga después de ahí fuera es extra, pero es impresionante esto. Eso también está aquí, esa estrategia de uno alcanza uno. Algo que yo estoy convencido es: no te compares con nadie, eres único en talentos, estudios, oportunidades, zona donde vives. Hay personas que de repente se quieren comparar o competir con cierto ministerio, cierta persona. Olvídate totalmente de eso porque te vas a frustrar. Eres totalmente único en talentos, oportunidades, lugar, finanzas, estudios. Así que a partir de donde estás, yo digo que el reto solamente sería multiplicarte. Dios te dio un talento, ve por 2. Si Dios, estás en una iglesia donde están 50 miembros, entonces ve por 100. ¿Tienes 100? Ve por 200. Solamente preocúpate por eso. Olvídate de lo demás. Y hay personas que Dios les ha dado ciertas oportunidades, talentos, y en las zonas donde viven, donde pueden, y una visión impresionante, una capacidad de liderar impresionante, que pueden liderar miles, que son muy pocas las personas, pero nunca te compares con nadie porque eso te va a limitar. Es importante mencionar que esto está basado en la parábola de los talentos. Lo que impide crecer es el temor. El temor paraliza. El temor es fe en negativo. Entonces, porque la persona que le dio un talento dijo, tuve temor. Y tenemos temor de iniciar iglesia, de rentar algo,
tenemos temor de iniciar una segunda reunión, tenemos temor de llamar gente porque luego si nos traiciona, tenemos temor. Y el temor nos inactiva y entonces nos deja sin experiencia y nos deja paralizados y ahí nos quedamos a veces por décadas, no podemos crecer porque esta persona que le dio un talento, dije, tuve temor y lo escondí. Y así hay muchos líderes que esconden sus talentos por temor. Algo más que él tuvo fue que no tenía una percepción correcta de Dios. Sabía que eres malo y que recoges donde no sembraste. Eso es totalmente injusto e incorrecto. A veces como líderes tenemos una mala percepción de Dios, porque hemos escuchado mucho la frase, Dios no quiere cantidad, quiere calidad. Me lo han dicho muchas veces, pero a veces en las iglesias lo que mencionan esto algunas, ni cantidad, ni calidad. Y eso es importante entonces entender que cuando no tenemos la percepción correcta que Dios quiere que todos sean salvos y todos sean discipulados, no vamos a pensar en multitudes o no vamos a pensar en multiplicarnos. Y al no pensar en eso, pues simplemente no sucede. Ahora, lo que dice que cuando regresa el dueño que le dio el talento, le dice, siervo malo y negligente. ¿Qué nos impide crecer? Al menos en esta parábola, ya dijimos, el temor, una mala percepción de Dios y 3, la negligencia. Es después, y el próximo año, y en 5 años, y un día, porque nos cuesta iniciar algo nuevo. Comúnmente esa es nuestra naturaleza. Todo lo nuevo nos va a costar porque nos saca de una zona de confort donde todo está seguro, ya todo está ahí conquistado. Y cuando vamos a salir de la zona de confort, hay críticas, hay duda, nos requiere estudiar algo más, aprender, desarrollar nuevas habilidades. Y al nosotros enfrentar eso, mejor nos regresamos. Es como el que está aprendiendo a manejar y no ha aprendido a manejar porque no se avienta. Tiene ese temor y se unen muchas cosas, pero le dice siervo malo y negligente. Entonces, 3 características, el temor, mala percepción de Dios y la negligencia nos evitan crecer. Así que en este manual van a encontrar muchísimas de estas cosas. Así que la dinámica de hoy son 2 talleres. Por cierto, no chequé el tiempo, ya andamos sobre el tiempo. Y queremos en la segundo taller poder contestar preguntas. Ahí en su momento les van a pasar para que si alguno tiene alguna pregunta, la pueda hacer con mucha confianza. No todo es prioridad, pero todo es importante. Este punto que estoy tocando es necesario. Fíjense cómo es esto de la ciencia de la administración. Como iglesia hemos adoptado muchas cosas y las integramos a la iglesia que son ciencia. Tenemos la ciencia de la tecnología, la ciencia de la arquitectura, tenemos infinidad de ciencias. Todo lo que nos rodea comúnmente es ciencia. Vamos a la universidad a estudiar lingüística y la carrera, la especialidad que tú tienes y aceptamos la ciencia. Pero cuando hablamos en la iglesia de administrar la iglesia, hay muchísimas personas, no es cultura en la iglesia. Decimos, no es que esos son sistemas del mundo. ¿Han escuchado esa frase? La Biblia, el mundo, y a veces esto hay que enseñarlo muy bien para que no haya confusión. Se interpreta el significado de mundo, dice, hay 3 significados al menos en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces el mundo son las personas. Debemos amar al mundo. Segundo significado, Dios creó el mundo y las cosas que en ellas hay. Y dice que este mundo fue creado para nuestro deleite y debemos cuidarlo, respetar la naturaleza del cosmos. Número 3, cuando dice mundo, es el sistema del pecado. No ames al mundo, es el sistema de pecado. Todo aquello que en asuntos de pecado está en la Biblia, eso es lo que no vamos a hacer. Pero que alguien no salga con que administrar la iglesia es pecado. O sea, que es mundano o son sistemas del mundo. Una percepción más amplia que deberíamos de tener todos los líderes es de que debemos ver que Dios, la iglesia y el pueblo de Israel, digamos, aquí está Israel, es un pueblo especial, Dios tiene un trato especial para Israel. Después Dios establece la iglesia y tiene un trato especial con la iglesia, pero Dios es el rey, su reino está por encima de todo reino aquí en la tierra.
Él está por encima del reino angelical, animal, mineral, vegetal. Y cuando tocamos el reino humano, Dios está por encima de todo. Todo fue creado por Él y para Él. Todo le pertenece a Él. Con esto, ¿a dónde voy? Que no tengamos miedo a la ciencia de la administración. Así que cuando hablamos de que todo es por Dios y para Dios, entonces entendemos, la política le pertenece a Dios. Las esferas de la sociedad le pertenecen a Dios. Porque Dios dice que Él pone autoridades, y dice eso Romanos 13, ¿verdad? Y hay muchos versículos. Sabemos que cuando Dios aplica su soberanía en una nación, Él puede quitar y poner cuando Él guste, pero también nos puede dejar para un propósito. Pero Él sigue siendo el rey de toda la tierra. En Él no está con nervios así como de que ¿qué va a suceder? Él sigue en control de todo el plan. Y esto, entonces, Dios es el rey de la esfera de la política. Él sigue en esa parte porque Él pone y quita reyes. Dios es el dueño de todas las riquezas, de la esfera de las finanzas. Este es otro que también en la iglesia se ha debatido bastante. Y hay personas que dicen, no debes pedir a Dios provisión, no debes pedir prosperidad, y ese es otro tema. Pero nada más a lo que voy es, en la Biblia está que Él es el dueño del oro y la plata, y que en Él está el poder de hacer riquezas, y que todo lo que existe en el mundo le pertenece a Él. Siempre el problema no es la política, no es las finanzas, siempre el problema es cuando nosotros lo hacemos con pecado. No es igual a prosperar con avaricia, con robo, hacer ciertas cosas. ¿De cuál esfera podríamos hablar? De la educación, de ciencia, de entretenimiento, de arte. ¿De cuántas esferas podríamos estar mencionando? La familia, la religión. Si habláramos entonces de la esfera de la educación, de la ciencia, donde la administración entonces es algo que Dios ha creado. O sea, no es algo como que aparte acá son sistemas del mundo y acá está la iglesia. No, todo es por Él y para Él. Pero la Biblia es una historia de amor, de salvación, y no es una historia, no es un libro de ciencia, no es un libro de nutrición, aunque habla principios. Y es ahí donde hay cosas que nosotros tan fácil las tomamos como ir a la escuela 12, 14 años, 16 años, ir 20 años a la escuela, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, etcétera. Y como que eso se nos hace normal. Pero cuando hablamos de iglesia, a muchos es como que no metas la administración en la iglesia. ¿Has escuchado mucho la frase de somos un organismo y no una organización? ¿Por qué siempre nos peleamos? O sea, como que siempre nos encantan los extremos. ¿Y por qué no mejor decir que somos un organismo organizado? Así de sencillo. El cuerpo es un organismo. Las manos están donde deben de estar, los ojos y los pies. Podemos ser funcionales. Pero ¿qué pasaría si la mano, ya ve que alguien a veces no nace bien, que si no está en su lugar? O los pies están pegados. No podemos funcionar. No estaríamos organizados. De esa misma manera. Así que tanto somos un organismo como una organización. Somos un organismo organizado y todos estos principios están en la Biblia. Así que hay infinidad de versículos aquí que mencionamos sobre la importancia de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué voy con esta introducción? A que es necesario, es hasta cierta manera necesario que todos podamos seguir adentrándonos, si somos pastores, si somos líderes, en los principios de la administración. En licenciatura, ya hoy en día te piden como que es una obligación que tengas cierto nivel de inglés, que tengas cierto nivel de manejo en computación. Pues yo diría que en los estudios, tengo yo 2 licenciaturas en teología, una en teología y una en terapia familiar, pero nunca me enseñaron a administrar. Y cuando llegas a la iglesia lo que haces es administrar, porque tienes que organizar equipos y tienes que dirigir y tienes que planear y tienes que evaluar y tienes que hacer correcciones. Pero no me enseñaron en ninguno de estos institutos de 3, 4 años, no me enseñaron, no había un área de administración. Así que aquellos que no tuvieron ese privilegio y aquellos que ya tienen como profesión, o que no les enseñaron, estudiaron la licenciatura en teología, pero no les enseñaron administración, sería bueno que documentes, digo, esto te va a ayudar bastante. A veces veo yo la iglesia como con diferentes ángulos y que todo esto no está mal, en el sentido de que imagínate que es un octágono donde tiene 8 ángulos y a veces
queremos descartar cierto ángulo, pero el ángulo, por ejemplo, de la oración. Hay personas que dicen, no, solamente hay que orar y las personas van a llegar a Dios. ¿Está mal orar? No. Necesitamos oración en la iglesia, pero no es solamente orar. Y hay otros que dicen, no, solamente lo que hay que hacer es evangelizar. Está bien evangelizar, pero no dejes de orar. Y después otros dicen, no, pero ¿de qué sirve orar y evangelizar si no hacemos discípulos? Vienen y se van porque no saben qué hacer. Está bien, hay que orar, hay que evangelizar y hay que discipular. Y entonces la gente está llegando, pero muchas iglesias, por ejemplo, llegan a 80 a 100 y abajo, 80 a 100 y abajo, 80 a 100 y abajo. O están dando vueltas y no pueden poderse multiplicar a 200. Y es ahí donde entra la administración. La administración te lleva a capitalizar lo que Dios te ha dado. Y la pregunta es, ¿por qué no de ese octágono vemos el perfil de la administración? Aquí hablo de cómo Jesús organizó, planeó, organizó, cómo mantuvo una dirección perfecta y cómo estuvo constantemente evaluando. Hay muchas parábolas, hay mucho que habla sobre esto. Yo les animo a ustedes que, así como hemos aceptado muchas ciencias de tecnología y de cosas así, y de nuestros estudios, yo les animo en este día a que integren la sabia administración con los principios de Dios en su iglesia y les va a ser de mucha bendición. Moisés era un hombre que era ungido, era sabio, hablaba con Dios, impresionante. Una persona tuvo que venir a enseñar sobre administración, su suegro Jetro, y le dijo, Moisés, ¿qué haces? Si sigues de esa forma, te acabarás tú y así con todo el pueblo. Y aquí hay pastores que a veces en crisis, en depresión, porque todo lo tienen que hacer, el pastor todólogo, porque ya sea que no sabe, que no puede, que no tiene a quién delegar. Es importante el arte de la delegación. Y Jetro le enseñó a Moisés eso. Le dijo, pon jefes sobre 1000, 500, 100, 50 y 10. Y les dijo, los capacitas, este será su perfil y los problemas más grandes te los traerán a ti. Ese sistema hasta el día de hoy sigue funcionando en muchas empresas. Muchas empresas no tienen a Dios, pero tienen los sistemas de la Biblia, tienen los principios de la Biblia. Por ejemplo, un principio poderoso, el de servicio. Me encanta que al entrar aquí se ve un espíritu de servicio. Hay iglesias donde vas, donde nadie te mira, nadie te saluda y nadie te sirve. No hay ahí. Pero a ver, vas a un X restaurante o café y tienen el servicio, el principio de servicio. No son cristianos, pero tienen el principio que está en la palabra. Así que cuando analizamos las empresas que crecen más, son empresas que tienen servicio. Y podríamos hablar de más que están totalmente en la Biblia, en la organización. Así que vamos entonces a hablar de 5 puntos muy importantes con respecto a la administración. Número 1, yo quería como subir a 3 personas para ponerlo esto más emocionante. Ahorita voy a ver si ahí caben, ahorita nos bajamos. Y si no, número 1, este es el número 1, es el por qué soy pastor, el por qué soy una iglesia. Eso es importante. O sea, no debe haber pastores que no tengan su identidad correcta y estén bien firmes. ¿Por qué existo como pastor y por qué existo como iglesia? Eso es fundamental. Eso sería lo primero. Así que en el primer capítulo usted encontrará cómo Dios estableció aquí la iglesia. La iglesia tiene el evangelio, que es la sal de la tierra. La sal preserva. En ese tiempo, aparte de darle sabor, la sal se usaba para preservar los alimentos. Y está totalmente claro que si la iglesia no suelta la sal a la sociedad se pudre, no se preserva. Si el mundo sería cambiado por los principios que enseñamos, solamente hablarte de 3, de 4. Este mundo sería totalmente otro si la iglesia pudiera lograr implementar esto en la sociedad, como no matarás, no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabías tú que por violar estos 4 mandamientos están millonadas, miles de millones de pesos tirándose a la basura en seguridad, en cárceles, causando un gran estrago, un gran dolor a la sociedad? La iglesia sigue siendo la esperanza del mundo. Dijo Pablo
Cristo en nosotros, la esperanza de este mundo. Debemos estar bien convencidos que la iglesia, en donde quiera que esté, es la iglesia de Dios y que tiene un propósito, sea como esté, sea donde esté, sea como hagas la forma de hacer iglesia. También aquí hablamos de formas de hacer iglesia y que debe ser muy respetado. Hay quienes, así como el día de hoy, música directa desde Cuba y todo eso, ¿no? Y alegría, pero hay iglesias donde solamente el arpa o el teclado y todo eso no está mal, está bien. Y en formas dejemos de criticarnos, formas de vestir, todos bien elegantes. Yo le preguntaba a Dani cómo voy, porque luego uno no sabe, todos tienen que entrar con corbata, aunque haga calor, y digo, es casual, bien. Y todo eso, esas formas no están mal y nadie debería estar discutiendo por las formas. La doctrina es básica, esa se fundamenta, pero una vez que la doctrina es el fundamento, las formas sí deben de definirlas, porque luego en la misma iglesia hay mucha gente haciendo las cosas diferentes. Y esto habla este libro. El pastor debe decir, por ejemplo, esta es nuestra forma de evangelizar. Esta es nuestra forma. ¿No les ha sucedido que, por ejemplo, en el evangelismo hay personas que de repente vienen y dicen, no, pues yo voy a las cárceles, no, pues yo voy al hospital, no, pues yo quiero una campaña allá, no, pues yo quiero hacer un concierto? Pastor, ¿cuál es la forma de evangelizar en esta iglesia? Si a mí me preguntan allá, es uno, alcanza uno. Te digo cómo, te capacito y quiero que alcance una persona y después eso lo integras a un grupo de amistad. Es la forma. Porque si no, de repente la iglesia anda por todos lados y logrando poco. Regreso al punto número 1. Una vez que tienes identidad, base, ¿por qué existe la iglesia? Y también, ¿quién eres tú? ¿Por qué Dios te llamó a ti? Hay cosas bien importantes que debemos de establecer. Es ¿por qué Dios me llamó a mí? Hay un llamado, ha habido una preparación, una confirmación, un envío. Y debes cada día renovarte en ese llamado de Dios. Hay muchos pastores que están sobreviviendo hoy en día. Ahí la llevamos. O en su interior están batallando bastante. Y es indispensable la renovación para los pastores hoy en día. Los pastores deben tomar tiempo de calidad para cuidar su salud. También aquí hablo sobre eso. Cuidar su salud espiritual, su salud mental del alma y su salud física. Un pastor debe estar sano, debe cuidar también su matrimonio, debe cuidar también su mente, se necesita consejeros, tiene que recurrir, debe recurrir, porque la iglesia comúnmente es lo que los pastores son. Tal es el pueblo, así son los sacerdotes. O tales son los sacerdotes, así es el pueblo. Así que todo es totalmente integral y de este punto 1 hablamos. Una vez que la iglesia está firme y decimos, Dios me ha llamado, nos ha dicho que estemos en tal lugar, todo esto lo menciono aquí, este es el plan, estoy convencido, entonces avancemos. El segundo plan sería planeación. Y el segundo plan, con respecto a planear, es el poder establecer muchas cosas, como una de ellas, si no tenemos clara la visión, misión, las formas, valores, los objetivos, las metas, las estrategias, todo está también en este manual. Se debe de trabajar en ello, porque si no tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, entonces cualquier lugar es correcto o en cualquier lugar nos podemos perder. Así que una persona sin visión, sin un objetivo claro, sin una meta, es, oye, ¿hacia dónde vamos? Pues no sé. Es como salir y preguntarle a una persona, ¿hacia dónde te diriges? Y esa persona te dice, no sé, ¿qué le contestas? Está perdido. Esa persona está perdida. Hay iglesias que están perdidas. Sobreviven solamente. Y todo este punto, entonces, haciéndolo de una manera muy práctica. Así que ya estoy en la planeación y en el segundo taller queremos hablar de la planeación anual. Yo necesito un equipo de personas. En la planeación yo defino que tengo 5 propósitos, principalmente, que es evangelizar, discipular, adorar, servir y confraternizar. Para eso existe la iglesia. Si alguien quiere agregarle más, sin problema, pero esos son los principales. Todo debe de girar alrededor de esos 5 principios. ¿Qué hace el pastor? El pastor, como parte de un cuerpo de ancianos, el pastor principal es el pastor principal o pastor gobernante. Hay muchos que tienen equipos de ancianos, otros que no los tienen. Yo les animo en este día que tengan un equipo de ancianos, que tengan un equipo de líderes, como les quieran llamar.
Les llaman pastores, ancianos, líderes, pero tenga un equipo. Pero asígneles la función de acuerdo a sus dones y establezcanles metas. Porque hay quienes son ancianos, pero no saben hacer nada o no hacen nada. Son ancianos porque son compadres, porque son de la familia, porque son no sé quién. De esto no se trata la iglesia, no es así. Necesitamos personas que puedan tener los talentos para que podamos trabajar en equipo. Quite todo temor en su vida. Yo he escuchado esto también mucho de pastores. Es que si lo capacito, lo preparo y luego se me va. Y es que también si no lo capacitas, si no lo preparas, también tienes otro tipo de riesgos. Estancarte y quedarte ahí medio amargado. Yo te reto en este día a que tomes el riesgo. A final de cuentas no es tu reino, es el reino de Dios. Y si Él decide se va de esta forma o X, que Él se encargue. Pero siempre es mejor sanar y seguir creyendo y tomar el riesgo porque sigues creciendo sano y creces más que amargado y estancado. De verdad. Y también se toman medidas importantes cuando, ¿por qué se fue? ¿En qué fallé yo? Así que cuando nosotros iniciamos la iglesia tuvimos un crecimiento sobrenatural y lo que hicimos es que inmediatamente salieran 3 iglesias con 200 miembros cada iglesia a diferentes polos de la ciudad. Esa fue la estrategia en ese tiempo. Nosotros nos volvimos a quedar con una parte y otra vez seguimos creciendo. ¿Quieres que te platique de traiciones? Que te platique, sí, muchísimas gracias. Aquí tengo, pero sí, gracias. Yo creo que una de las traiciones más fuertes que pasé, que me dolió bastante, te voy a decir cuáles duelen más. De las que son amigos íntimos tuyos, comen contigo, son familiares y te han jurado una y otra vez que jamás te abandonarán. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Son las que duelen más. Así que yo me tardé como unos 3 semanas para sanar. Prácticamente nada. A comparación de muchos que he conocido que tienen 30 años y siguen hablando de la división del año 1990. Y dije, ya por favor, ¿no? O sea, deja eso, ya olvídate de eso. El Señor hace cosas nuevas. Y una de las cosas que a mí me ayuda bastante, aquí está mi esposa, es apartarme con Dios. 2, 3 días. Y eso es precioso. Sáname, porque yo no puedo avanzar así. Tengo odio, tengo enojo, hay amargura en mí. Sáname, sáname. Y por más de 3 semanas, constantemente, todos los días, perdono a esa persona, la suelto, la perdono, la suelto. Señor, ayúdame, trae paz aquí. ¿Cuántos saben cuando aquí se siente ¿qué se siente? Gato. Iba a decir otra cosa. Ok, se me fue. Bueno, a lo que voy entonces es, siga tomando el riesgo. Ahora, ¿qué sucedería entonces? Yo, formo el equipo, llamamos a personas. En este manual está también una carta. Otra de las cosas que luego no se hace es el que los ministerios firmen una carta de compromiso, de que es por 6 meses o por 8 meses o por cierto tiempo. Porque a veces algunos, quizás también nosotros les dañamos por creer que son eternos. ¿Qué pasa si los llamas y realmente no era por ahí y ellos no tienen la sensibilidad? Entonces aquí les decimos, yo me comprometo a servir y si tengo que cambiar o ceder el ministerio de la oportunidad, lo haré con gusto y no me tendré que ir de la iglesia y firman. No sé cuántos lo respetan, pero al menos están conscientes. Y esto ya asciende mayor la cantidad de los ministerios que se quedan. Yo creo que también así es en el equipo de ancianos. También ya ahorita pasamos a la organización, pero aquí en la planeación, entonces, por ejemplo, hablando, yo soy parte de un equipo pastoral y a mí me dicen, pastor o anciano o líder, usted se va a encargar del evangelismo de la iglesia, ¿ok? Yo me encargo del evangelismo de la iglesia. ¿Qué se espera de mí? Lo vamos a capacitar. O va a asistir a este taller, va a leer este manual, se me debe capacitar, se me va a dar este libro, X. Y después, por ejemplo, ahorita en la iglesia donde estamos, vamos por 240 discípulos este año 2024. Discípulos, no creyentes, no personas a que les prediquemos, discípulos. Así que, pues necesitamos entonces alcanzar un ejemplo, para que se me haga fácil las cuentas, 120 personas. Hay que evangelizar a 120 personas.
ya está teniendo un objetivo. La iglesia existe para evangelizar, ese es nuestro propósito, ya hay un ministerio, hay un presupuesto y ya hay un objetivo, 120 discípulos. 120 evangelizados. La siguiente pregunta que él se va a hacer es, ¿cuántos debemos alcanzar por mes? ¿Alguien me quiere ayudar? 10. Y esa es nuestra meta. La meta son pequeños pasos para grandes distancias. Ya tengo la meta. Debo alcanzar a 10 por mes.